Bueno, hoy vamos a hacer un tag que me nominó mi amigo Santi del canal Perfumado Amaderado. Les voy a dejar el enlace en la descripción para que puedan ir a visitar su canal. El tag fue creado por Anto del canal Anto Parfum, seguramente ya lo conozcan todos. Igual les dejo el enlace también en la descripción. Y el tag trataba de 10 perfumes, 10 colores o 10 colores, 10 perfumes, como más les guste llamarlo. Y es hablar de un color y qué aroma nos representa ese color. Así que bueno, dicho esto, vamos a arrancar con el video. Del primer color que les voy a hablar es el verde. El verde a mí me transmite frescura, me transmite naturaleza, me transmite esa sensación de campo abierto, de frescura. Así que el perfume que a mí me trae el aroma verde es este de Lorenzo Pasaglia, Adams Eves Dries, que es un perfume completamente verde, es muy herbal, tiene mucho higo, tiene un higo muy prominente en la salida. Yo siento que este aroma es como si uno agarrase la rama de la higuera, la partiese a la mitad y se siente esa parte amaderada mezclada con esta parte verde y con esa parte cremosa del higo. Un perfume que si te gusta el higo y te gustan los perfumes verdes, te recomiendo completamente que lo pruebes porque me parece un perfumazo, una excelente opción para los días primaverales, también inclusive de otoño. Es un perfume muy verde, muy herbal, muy fresco, que es ideal para esos días primaverales. Tiene una duración promedio de unas 6-7 horitas, unisex, así que este es el color que a mí me evoca lo verde, el perfume Adams Eves Dries de la casa de Lorenzo Pasaglia. Y el siguiente color del que te voy a hablar es el marrón. El marrón a mí me transmite calidez, me transmite cierta como estabilidad. Si bien podría llevar algo de cuero al marrón, en este caso voy a elegir otro perfume y es Ambre Chromatique de la casa Maison Crivelli, que es un perfume basado principalmente en el ámbar. Tenemos una salida increíble de pimienta, una pimienta muy picante. Vamos a tener un perfume ambarado, balsámico, con toques avainillados. Se puede sentir también un poquito de incienso. Perfume que si te gusta el ámbar, te gusta la pimienta, no tenés que dejar de probar porque es un perfumazo Ambre Chromatique de Maison Crivelli. Con una duración excelente, un perfume muy sensual, elegante. También tiene esa parte adictivo. Yo cuando lo uso y me lo aplico en la muñeca no puedo dejar de olerla. Me parece un perfumazo para los días de otoño, para los días de invierno. Así que el color marrón yo lo veo representado en mi caso con Ambre Chromatique de la casa de Maison Crivelli. El siguiente color del que te voy a hablar es el rojo. El rojo transmite pasión, transmite sensualidad. Así que para este color yo veo adecuado el perfume Angel Share de la casa Kilian. Perfume exquisito, alicorado, avainillado, con una nota de praliné, vainilla, coñac. Un perfume balsámico, algo amaderado. Perfume ideal para citas, salidas. Un perfume muy sensual, muy seductor. Perfume que le va a gustar a la gran mayoría de las personas. Un perfume completamente unisex, con una duración de unas 6-7 horas, pero que es un perfume muy rico, muy adictivo para las noches de otoño, de invierno. Perfume, como te dije, ideal para citas, para salidas. Un perfume muy elegante y muy seductor que lo veo relacionado al color rojo Angel Share de la casa Kilian. Pasamos ahora a hablar del color rosa. El color rosa a mí me transmite delicadeza y para este color yo veo adecuado el perfume Hombre a la Rosa de la casa Maison Francis Kurkdjian. Un perfume basado en la rosa con un punto amaderado, un punto cítrico, tiene mucho ládano. Perfume amaderado combinada con esa rosa y esa parte cítrica que lo hace muy elegante, un perfume muy delicado. Lo veo ideal para eventos en épocas de verano, de primavera, un perfume muy elegante que no vas a fallar, que si bien no es una bomba atómica, es un perfume muy delicado que invita a la otra persona a acercarse, a olerte. Un perfume que me parece increíble, este Hombre a la Rosa de la casa de Maison Francis Kurkdjian, que lo veo adecuado para el color rosa. Pasamos a hablar del morado, y el morado es un color que me transmite lujo, me transmite misterio, y para ese color veo adecuado este perfume que también podría haber estado incluido en el color marrón,
o en el negro, pero lo veo más para el morado, y es Alexandria 2 aniversario de la casa Serhoff. Acá tenemos un perfumazo basado en oud, bien amaderado, tiene mucha lavanda, es bastante aromático. Las diferencias que tiene con el Alexandria 2 clásico yo no siento que sean muchas, creo que acá predomina un poquito más el oud. Es un perfume muy elegante, muy llamativo, perfume ultra elegante para eventos especiales, para situaciones formales. Un perfume que destaca el lujo, destaca esa parte misteriosa, por eso lo veo adecuado para el morado, que para mí es un color que transmite esa sensación. Así que Alexandria 2 aniversario de la casa Serhoff es un perfume que lo veo adecuado para combinar con el color morado, un perfumazo que no podés dejar de probar. Así que Alexandria 2 de la casa Serhoff va con el color morado. Pasamos a hablar del color azul. El azul es un color que me transmite frescura, alegría, me transmite también mar. Así que para el color azul vamos a hablar del perfume Oceanía de la casa Roja Dove. Acá tenemos un perfume que, si bien yo no lo veo tan marino, es un perfume muy cítrico, muy aromático, tiene una parte amaderada, perfume muy elegante también para los días de verano, los días de primavera. Da la sensación, no la parte marina estilo Megamare, sino es más como si fuese una brisa marina. Se podría llegar a interpretar como una brisa marina. Es un perfume que me evoca esa frescura, esa sensación de tranquilidad, que me evoca la sensación también de agua, de mar. La verdad que Oceanía de Roja es un perfume que me gusta mucho, lo disfruto mucho cuando lo uso en verano, en primavera, y lo veo adecuado para el color azul. Así que para el azul va Oceanía de la casa de Roja Parfum. Pasamos ahora a hablar del color gris. El color gris es un color que me transmite neutralidad, que me transmite sofisticación, y para ese color veo adecuado el perfume Invasión Bárbara de la casa MDCI. Perfume, la verdad que este perfume es perfume de gentleman, podría ser un perfume de fragancia firma. Acá tenemos un perfume muy aromático, muy elegante, un perfume que vamos a tener violeta, vamos a tener cítricos, lavanda, cardamomo, un perfume muy aromático, muy especiado, cálido, al mismo tiempo elegante, con una sensación de pulcritud. La verdad que es un perfumazo. Este perfume me lleva a pensar en un caballero elegante, bien vestido. Es un perfume de gentleman. Elegancia embotellada. Este Invasión Barbarie de la casa MDCI podría ser sin dudas la fragancia firma de cualquier persona que está buscando destacarse dentro de la multitud. Así que para el color gris te recomiendo probar Invasión Barbarie de la casa MDCI. Pasamos ahora a hablar del color amarillo. El amarillo es un color que me transmite alegría, energía. Lo veo relacionado con los aromas cítricos, y uno de los perfumes cítricos que más me gustan de mi colección es este Symphony de la casa Vuitton. Un perfume que dura una bestialidad, arriba de 12 horas, y por ser un perfume cítrico es muchísimo. Es un extracto de perfume. Acá vamos a tener bergamota y toronja mezclada con jengibre. Es increíble este perfume y la naturalidad que tiene, ultra refrescante, muy adictivo y también bastante llamativo, y también generador de cumplidos. Es un perfume con un aroma simple pero que destaca. Es un aroma simple, como te dije, pero que no vas a encontrar parecido quizás a otras cosas, porque tiene una calidad enorme. Este es uno de los perfumes que cuando lo uso generalmente te dicen qué rico perfume que tenés puesto. La verdad que es un perfumazo para verano, para primavera. Inclusive lo usaría en invierno, en otoño, porque es un perfume rico, adictivo, llamativo, elegante, refrescante al mismo tiempo, con esa nota de toronja, de bergamota y el jengibre que le da un puntito picante y también le aporta frescura. Así que para el amarillo vamos con Symphony de la casa Vuitton, que sacando el precio, que es muy elevado, los 100 mililitros creo que están alrededor de $500, pero me parece un perfumazo que al menos tendrías que probarlo
para sacarte las ganas. Así que con el amarillo vamos con Symphony de la casa Vuitton. Dejamos para lo último los colores blancos y negro. Vamos a empezar por el blanco. El blanco a mí me transmite pulcritud. Y para el blanco vamos con Mask Therapy de la casa Initio. Un perfume cítrico, un perfume muy almizclado, un perfume que huele limpio, que huele cremoso, que tiene una parte también amaderada, pero destaca más que nada esa cremosidad, el almizcle y lo cítrico. Un perfume muy pulcro, muy rico, unisex, quizás inclinado levemente hacia el lado femenino, pero me parece un perfumazo, un perfume que me transmite tranquilidad, que me relaja cada vez que lo uso. Perfumazo, Mask Therapy de la casa Initio. Si te gusta el almizcle, te gusta el sándalo y te gustan los cítricos, tenés que probar Mask Therapy de la casa Initio. Así que para el blanco, bueno, vamos con este perfume y ahora pasamos al negro. Y ahora pasamos a hablar al negro, que el negro, si bien puede ser un color que te lleve para la oscuridad, el negro yo lo veo más relacionado también con el lujo, con el misterio, con la elegancia, con la sofisticación, con la intriga. Y para el negro vamos a hablar de The Voice of the Snake de la casa Gucci. Acá tenemos una creación de Alberto Morillas magnífica, muy parecido a Gucci Guilty Absolute, también de Alberto Morillas, pero acá como que está más trabajado, más pulido. Tenemos oud, tenemos azafrán, tenemos patchouli, perfume amaderado, perfume que no es para todas las narices, no va a ser un perfume que te va a traer 2 millones de cumplidos, pero es un perfume que va a llamar la atención por su estilo de aroma. Seguramente no te van a decir, ay, qué rico que olés, pero sí te van a preguntar, ¿ese perfume lo tenés vos puesto? Qué raro que es. Es un perfume que le va a gustar más a los hombres que a las mujeres, sin ninguna duda. Pero es un perfume que a mí me transmite elegancia, que me transmite esa sensación de misterio. Perfume para llevarlo bien vestido, elegante, pero no para todas las narices. Así que para el negro, el elegido fue The Voice of the Snake de la casa Gucci. Ahora me toca nominar a alguien y vamos a nominar a mi amigo Pablo del canal Pablo Vende Perfumes. Así que pateamos la pelota para el lado venezolano. Así que Pablito, es tu turno. Si llegaron hasta acá, hasta el final del video, gracias por verlo. Si quieren, déjenme en los comentarios qué colores relacionan ustedes con los perfumes. Gracias también, Santi, por haberme elegido para este tag. Gracias a Anto también por haberlo creado. Espero que les haya gustado. Nos vemos en un próximo video donde, acá, en el bodegón de los perfumes. Chau.